Buenos días. Soy profesora de Derecho Tributario del Centro Nacional Tributario de esta universidad y quiero presentarles al próximo conferenciante, que es el doctor Salas Arbois. El doctor Salas Arbois nos va a hablar del sistema fiscal como instrumento de conservación de la biodiversidad, que es un tema bastante interesante, entiendo. Por hablarles un poquito de su trayectoria, les diré, y se van a dar cuenta en cuanto empiece a hablar, que es argentino de nacimiento. Pero, en honor a la verdad, hay que decir que también es español de adopción. Y prueba de ello es que su formación, en gran parte, o buena parte de su formación, ha tenido lugar en España, concretamente en la Universidad de Tarragona, donde se doctoró en 2011 en temas precisamente tributarios medioambientales, de tributación medioambiental. En la actualidad es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y también es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de ese mismo país. Les dejo con él. Muchas gracias. Cuando queremos que analice, no analiza y... Bueno, ahí parece que va bien. Mientras abre, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización y a sus autoridades por haberme invitado y por haberme dado este espacio. Y en segundo lugar, agradecer a los asistentes aquí, que están aguantando bastante bien y encima ahora tienen que aguantar sobre fiscalidad ambiental. Me gustaría poder agradecer al programa Prezi y a este ordenador, pero no estoy viendo abrir mi dispositivo. Estamos una vez más. Es que hablar de fiscalía ambiental y que no lo puedan ver. Finalizar. El último nivel, ¿no? Sí. Porque también lo tenía aquí, pero... Prezi. Bueno, si no empiezo a hablar, digamos, si se podría comentar algo, pero... Bueno, evidentemente, y con este altercado intentaré también recortar la exposición un poco, pero el problema es que el ordenador no creo que lo pueda enchufar, porque tiene una enchufe especial. Bueno, es una pena. Intentaré recortar además la exposición. Sé que esto en España no cae bien el tema de los recortes, pero bueno, trataré de meterle un poco de rapidez. Yo voy a hablar sobre el sistema fiscal como instrumento para la conservación de la biodiversidad. Y sí me gustaría empezar diciendo que el Estado cuenta con una amplia gama de medidas a la hora de llevar adelante los fines que reconoce la Constitución. Cuando digo Estado, en realidad lo hacía pensando en Argentina y su Estado nacional, sus estados provinciales, sus estados municipales, pero bueno, aquí vamos a reemplazar la palabra Estado como gobierno. Entonces los gobiernos tienen un abanico de medidas a la hora de poder llevar adelante sus fines constitucionales. Y entre esos fines constitucionales tenemos, evidentemente, la protección del medio ambiente, que en España se encuentra reconocida, como ustedes saben, en el artículo 45.1, que habla del derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado y el deber de protegerlo.
En Argentina tenemos el artículo 41, cuya primera parte también habla de que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Entonces, teniendo en cuenta un poco esto y todas las medidas, lo primero que tiene que pensar o plantearse un Estado o un gobierno es, ante una determinada situación, actividad o conducta que puede llegar a perjudicar el medio ambiente, ¿qué tipo de medidas tengo que tomar? Entonces, a grandes rasgos, yo veo que hay tipos de medidas que son de erradicación de una conducta, de una actividad, y otras que son de intentar morigerarlas. Sin intentar limitarlas o prohibirlas por completo, es limitarlas un poco. Entonces, aquí evidentemente hay una valoración de medios y fines, de ver cuál es el medio más adecuado para conseguir el objetivo perseguido. Entonces, en primer lugar, y hablando de temas ambientales, tendremos que plantearnos cuáles son los niveles de tolerancia medioambiental para así poder decidir si una conducta es indispensable que se elimine por completo o si los niveles actuales no son tolerables, pero si los disminuimos, sí. También aquí cobra un paso fundamental el tema de la evaluación del impacto ambiental, porque es imposible determinar algún tipo de límite o línea de tolerancia sin antes conocer cuál es el impacto ambiental de esta actividad, conducta o circunstancias. Entonces, si queremos eliminar una conducta, una medida restrictiva, la prohibimos. Por ejemplo, bueno, las normas de tráfico, nadie pensaría en poner un tributo para cruzar la doble línea amarilla, evidentemente la vamos a prohibir. Y en temas medioambientales, a nadie se le ocurriría poner un tributo para desalentar la caza del lince en España o de las ballenas del sur de Argentina. Evidentemente hay que prohibirla. Es un caso claro en el que el Estado tiene una línea de tolerancia cero y tiene que prohibir la conducta. Si queremos, por lo tanto, morigerar, pero no prohibir, aplicaremos una medida permisiva que permite, en cierta forma, un cierto grado de contaminación, pero disminuyéndolo. Y dentro de las medidas permisivas, el sistema fiscal, con los tributos ambientales y los beneficios fiscales ecológicos, cobra un papel fundamental. Aquí sí nos podríamos plantear, bueno, gravemos la circulación de coches porque emiten CO2 a la atmósfera. Pero hoy, por lo menos, nadie se plantearía prohibir la utilización de coches, por ejemplo, sabiendo que contaminan. Entonces, claro, aquí está esa evaluación que les hablo de medios y fines, de medidas y objetivos. Los bancos de conservación de la biodiversidad yo creo que son un tipo de medidas en cierta forma permisivas, porque no se prohíbe directamente la degradación de la biodiversidad, sino que se utilizan procesos o procedimientos de compensación, entonces lo que se degrada en un sitio se compensa en otro con una alternativa igual o incluso mejor. Entonces también ubicaría estos bancos dentro de este tipo de medidas. Teniendo en cuenta el anteproyecto de biodiversidad o de conservación de la naturaleza de la región de Murcia, que me pasaron hace un tiempo que tuve oportunidad de ver, ahí se reconoce la complementación y la subsidiariedad de todos los mecanismos económicos entre los cuales se encuentra el sistema fiscal y los bancos de conservación. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí que me gustaría ver cuál es un poco la vinculación a las implicancias que tiene el sistema fiscal para este tipo de mecanismos. Para eso voy a hablar muy rápidamente de qué es un tributo ambiental, de qué es un beneficio fiscal ecológico, pero todo para direccionarnos para estos bancos de conservación y ver cómo estas medidas fiscales nos pueden ayudar o lo contrario. Yo creo que no puedo ahora hablar directamente de las implicancias sin antes hacer este breve repaso. Empezamos entonces con los tributos ambientales y diciendo que en el mundo actual es prácticamente imposible encontrar una sociedad civilizada sin la presencia del poder regulador del Estado, ejercido con mayor o menor intensidad. Y una de las formas de ejercer ese afán intervencionista es a través del sistema fiscal y buscar fines que se llaman extrafiscales. Entre esos fines extrafiscales se encuentra evidentemente la protección ambiental. Dicho esto, podemos definir a un tributo ambiental como todo aquel gravamen que sin despojarse totalmente de su objetivo recaudatorio, no busca como finalidad principal recaudar dinero, sino direccionar la conducta de los contribuyentes, desalentando conductas o bienes que sean contaminantes, y sin importar para dónde va el destino de los fondos que se recaudaron. Ese sería el concepto de un tributo ambiental. Y de este concepto encontramos 4 elementos muy claves que son: sigue siendo un tributo, por más que tenga una particularidad especial, es un tributo, tiene todos los elementos de un tributo,
y está limitado por todos los principios constitucionales fiscales que limitan cualquier tipo de tributo: igualdad, generalidad, capacidad económica, proporción, no confiscatoriedad, etc. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene una finalidad principal especial, porque ya no es la recaudación, sino es de carácter extrafiscal. No es recaudatoria, sino regulatoria de conductas. Y ningún tributo, por más extrafiscales que sean sus fines, va a procurar una recaudación cero. Y lo he escuchado de algunos autores, pero yo no lo comparto porque digo, si queremos no recaudar nada del tributo para que la conducta no se haga, habría que prohibirlo. Entonces creo que lo que falla es la elección de la medida de la que hablaba en un comienzo, una medida restrictiva para prohibir. Si ponemos un tributo, no estamos esperando no recaudar nada, estamos esperando desalentar a costa de resignar una parte de la recaudación. Entonces, para saber si se cumple el objetivo, habrá que ver esos niveles que nos hemos fijado para que disminuya una conducta contaminante. Vimos dos elementos. El tercero, que un tributo ambiental no puede considerarse sanción. No tiene una naturaleza sancionatoria, justamente por lo que venimos diciendo. Si es una contaminación tolerable, pero que se quiere disminuir, no estamos castigando. El binomio infracción-sanción aquí no es adecuado, porque para que se cometa una sanción, para ser pasible de una sanción se tiene que haber cometido una infracción. Para ser pasible de un tributo se tiene que haber realizado un hecho imponible, y un hecho imponible nunca puede asimilarse a una infracción. Yo, por obtener rentas, no estoy cometiendo una infracción. Otra cosa es que luego no pague el impuesto sobre la renta, y la infracción va a ser no pagar el impuesto, pero nunca obtener la renta. Y en cuarto lugar, no hace falta una asignación específica de los fondos recaudados. Sería ideal, y de hecho lo que ocurre, es que los fondos también se apliquen a un fin ambiental. No estoy negándolo, de hecho es lo más común. Pero digo que eso por sí solo ya no nos puede decir, bueno, estamos en un tributo ambiental. Lo fundamental sí es el desaliento, y el desaliento se produce en el hecho imponible. En esa conducta que grava, que nos está diciendo, bueno, que esta conducta va a ser más cara, va a haber más costos, porque voy a tener que internalizar los costos justamente de contaminar. Y esto lo digo porque en el anteproyecto, en el artículo 175.c, se habla de un fondo para la conservación de la naturaleza, que estará dotado, entre otros recursos, de lo que se recaude de tributos relacionados con la biodiversidad y precios públicos. Entonces, si de pronto vemos un tributo que su recaudación va para este fondo, por eso solo hecho, tampoco podríamos decir, bueno, es ambiental porque va a este fondo y este fondo se va a aplicar a un fin ambiental, sino que tendremos que también indagar el hecho imponible y ese desaliento. En cuanto a los beneficios fiscales ecológicos, muchas veces también se cree que es todo lo mismo: tributo ambiental, beneficios fiscales ecológicos, y es verdad que tienen puntos en común. Ambos pertenecen al derecho fiscal, derecho tributario. Ambos son medidas permisivas según la especificación con la que comencé, es decir, que intentan desalentar o morigerar una conducta. Más que desalentar, morigerar puede ser desalentando con un tributo ambiental o alentando con un beneficio fiscal. Y ambos intentan proteger el medio ambiente, o sea, tienen cosas en común, pero la clave está en cómo llevan adelante esa protección medioambiental. Sí, el tributo ambiental es desalentando, encareciendo una actividad que contamina el medio ambiente. El beneficio fiscal es alentando. Aquí no va a tener nada que ver el hecho imponible en el beneficio fiscal. De hecho, suelen estar regulados en un tributo recaudatorio normal. Por ejemplo, en España vemos el impuesto sobre sociedades, hay una deducción medioambiental para determinadas actividades que favorecen el medio ambiente, y el hecho imponible de ese tributo sigue siendo tener una renta, no cambia como un tributo ambiental. Pero ese hecho imponible se va a ver modificado con este beneficio fiscal, que nos va a permitir en definitiva pagar menos, y si pagamos menos, hacer más atractiva esa actividad ambiental. Tengo algunos ejemplos de beneficios fiscales ecológicos españoles y argentinos, que bueno, era más fácil visualizar la normativa. Uno de ellos son las exenciones tributarias, ya todo el mundo sabrá lo que es. En principio, una persona que está sujeta a un tributo por cumplir determinadas circunstancias, en este caso ambientales, es la diferencia de su pago. Eso lo encontramos en muchas normativas, y en la normativa argentina, que es la ley del impuesto a las ganancias, que vendría a ser el impuesto sobre la renta de aquí, está regulado en la ley 20.628 en Argentina, exime del pago del impuesto sobre la renta aquellas
empresas o personas que se dediquen al reciclaje de residuos sólidos urbanos, siempre y cuando reinviertan el 50% de las ganancias que obtengan. Es decir, que si esa empresa reinvierte la mitad en volver a generar esa actividad, el todo estará exento. Entonces tiene, de cierta forma, un 50% de ganancia que le queda para la empresa y que está libre de gravamen. Ese es uno de los ejemplos de exenciones fiscales. Pueden ser deducciones fiscales, el ejemplo que puse antes, la ley de impuestos sobre sociedades en España. Aquí no tengo el artículo, pero bueno, una deducción del 8% sobre ese tipo de inversiones. Puede ser un tipo de gravamen menor, es decir, ese porcentaje que se aplica sobre la base imponible puede ser menor para determinadas actividades. Pueden ser amortizaciones más favorables. La amortización, en definitiva, es una especie de deducción para tener en cuenta o considerar el paso del tiempo en un determinado bien. Entonces, ese paso del tiempo se puede acelerar y, en definitiva, pagar menos impuestos sobre la renta con una amortización más favorable, más rápida, en el caso de bienes ambientales. Hay un beneficio fiscal muy interesante en la Argentina que hasta ahora no lo he visto en otro país, que se llama estabilidad fiscal. Y es muy interesante y se regula en una serie de normativas que hablan de la inversión de proyectos forestales. Está regulado en la ley 13.273 del año 48, pero luego se refuerza en la ley 24.857 del año 97. Entonces, determinados emprendimientos forestales que sean realizados de la manera en que establece la normativa, es decir, de una manera amigable con el medio ambiente, van a tener estabilidad fiscal. ¿Y esto qué significa? Que durante un plazo de 33 años, desde que fue aprobado el proyecto, no van a ver variada la presión fiscal que se aplica sobre la empresa, siempre y cuando vaya cumpliendo con estas características que pide la ley a la hora de realizar emprendimientos forestales sustentables. Entonces, 33 años donde la normativa fiscal va a seguir aplicándose, pero no se va a modificar en caso que sea perjudicial. Si es beneficiosa para la empresa, sí que se va a aplicar. Pero esto da una seguridad jurídico-fiscal enorme, principalmente a la hora de evaluar cuáles son los costos de traer una inversión extranjera a un país como Argentina, en el cual, tengo que decirlo, la seguridad fiscal, la seguridad jurídica no es de la más de salsa realmente. Pero en este caso también tengo que decirlo que se viene cumpliendo a rajatabla y no ha habido ninguna queja ni ninguna irregularidad con todas aquellas personas que vienen cumpliendo con todos los requisitos de la normativa y siguen gozando de esta estabilidad fiscal de 33 años. Y es por la época de los 90, finales de los 90, o sea que hay empresas que todavía les queda tiempo para gozar de este beneficio fiscal ecológico. Recuerden que estamos dentro de estos beneficios que estimulan la realización de conductas en favor del medio ambiente. Otro ejemplo sería la devolución del gravamen. También puede ser, evidentemente, un beneficio. Todo lo que a la larga, de una manera concreta por pagar menos o financiera por pagar con otros plazos, siempre es un beneficio económico financiero para una empresa. Y todos estos beneficios están ligados al medio ambiente. Entonces, la devolución de gravamen se encuentra en la ley 25.080 de Argentina, también es un ejemplo, en la cual se instituye un régimen de promoción para bosques y áreas forestales naturales. Bueno, insisto, ahí hubiera sido mucho más gráfico, tampoco me quiero detener en esta ley, pero sí quiero que se quede el concepto de la devolución de gravamen. Entonces, estas empresas que lleven adelante estos emprendimientos, también relacionados con biodiversidad, que son ámbitos naturales donde se intenta fomentar la estabilidad de cierta fauna y flora autóctona, se devuelve el IVA en un plazo no mayor a un año, se devuelve el IVA de ciertos elementos que están enumerados en la normativa, en este caso ambiental, pero con un capítulo fiscal, ciertos elementos que lleven adelante esta actividad pagan IVA, evidentemente, pero luego de un año como máximo ese IVA se devuelve, entonces la empresa sabe que va a contar nuevamente con ese dinero. De cierta forma un poco no es tan beneficiosa como las otras, porque aquí hay un desprendimiento de dinero, el Estado
en cierta forma aprovecha durante un año ese impuesto, se financia gratis, entre comillas, y luego lo devuelve. Pero bueno, es otra forma tal vez de no apretar demasiado las arcas del Estado, pero sí seguir concediendo un incentivo fiscal. Y hay dos más que me gustaría mencionar como ejemplos. Uno son las conocidas como bonificaciones, son muy comunes en las ordenanzas fiscales municipales. De hecho, estuve buscando en el artículo 4.3 el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, regulado por el Ayuntamiento de Murcia, concede una bonificación del 30% sobre el gravamen a ciertos vehículos que tienen características amigables con el medio ambiente. Habla de vehículos híbridos, con motores híbridos, con motores eléctricos, con motores a gas. Entonces, este es otro ejemplo en donde en el tramo final del cálculo del gravamen se bonifica este. En definitiva, otra vez vemos materializado un beneficio económico para esta alternativa de proteger el medio ambiente. El consumidor, en teoría, se va a ver alentado a consumir este tipo de vehículos porque tienen un 30% menos del gravamen. Y la otra es el diferimiento del pago del impuesto, que también lo dejé un poco entregar. Y otra vez traigo a colación una normativa argentina, la Ley 25019, donde se declara de interés nacional la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el territorio nacional. Ahí establece una serie de beneficios y entre estos beneficios fiscales se habla del diferimiento del pago del IVA. Si no me equivoco y si no conté mal, creo que habla de 15 anualidades posteriores, o sea que es un beneficio interesante regulado en el artículo 3 de esta ley, en donde, como hablábamos antes, no es tanto un beneficio económico, sino más bien financiero. Desahogar a la empresa de tener que realizar este gasto de manera inmediata. Otra cuestión que también está ahí en tema sería qué pasa si durante ese plazo cambia el impuesto en un sentido mayor o menor, porque acá no estamos en la estabilidad fiscal que nos congelaba todo. Aquí se da un diferimiento del pago, entonces decir, bueno, este pago que tengo que hacer dentro de determinados años, ¿me voy a tomar en cuenta lo que debía haber pagado en ese momento o lo que es en el momento? Yo creo que tiene que ser, si es beneficioso, en el momento actual, si es perjudicial, en el momento inicial, para también tener en cuenta la capacidad económica actual y no potencial, como también reconoce el Tribunal Constitucional Español. Entonces, un poco aquí quise hacer un panorama de ejemplos, tanto de Argentina como de España. Y pueden haber muchos más, son infinitas las posibilidades, siempre y cuando, desde un punto de vista fiscal, se le mejoran, en definitiva, los márgenes de ganancia a una empresa o a una persona. Suena muy numérico o muy económico esto, pero estamos dentro de instrumentos económicos y de eso se trata el aliento o el desaliento de una conducta en este caso. Muy bien, ahora sí, dar alguna opinión y alguna sugerencia, aunque sea un poco en general, de lo que sería la relación y la vinculación de estos dos mecanismos económicos, como son las medidas fiscales por un lado, incluyendo tributos y beneficios, y por el otro lado, los bancos de biodiversidad, según lo que yo estuve analizando en el anteproyecto de la región de Murcia que me ha facilitado. Ambos están reconocidos en el título 11, que habla de todos estos mecanismos económicos. Y como les dije hace un momento, en el artículo 164.1, inciso A, habla de la complementariedad y subsidiariedad de estos mecanismos, es decir, que la propia normativa es la que nos está invitando a hacer una especie de sinergia, entonces, bueno, hay que ver también cómo la podemos llevar a cabo. Y en este caso voy a hablar de esa sinergia entre estos dos tipos de mecanismos. Ya en las conclusiones vertidas en la 11ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, realizado en 2012, se advertía un poco de la multidisciplinariedad que tienen estos mecanismos, los bancos de biodiversidad, que confluyen distintas áreas jurídicas y no jurídicas, y dentro de las jurídicas tenemos el derecho fiscal. Se hablaba también de la implicancia justamente
de los tributos y los beneficios fiscales en el funcionamiento y en los resultados de estos mecanismos que son los bancos de biodiversidad, y se planteaba como uno de los retos a afrontar para una futura implantación. Espero poder por lo menos dar algo de luz en ese aspecto. En estos sistemas de intercambio de recurso por recurso, como se lo llama genéricamente, o compensación de recursos, lo que se busca es que la degradación o destrucción de un recurso sea compensado en otro lugar por una alternativa igual o mejor, como habíamos dicho. En estos casos se pretende otorgar un valor económico para que el propietario del inmueble o el titular de los derechos reales, como dice la norma, pueda preferir esa opción a realizar un emprendimiento comercial o lucrativo en otro sentido. En definitiva, yo lo veo como transformar a la conservación de la biodiversidad en una alternativa económicamente rentable. Y eso entonces genera un interés en una agente económica a la hora de decir, bueno, ¿cómo puedo obtener recursos de mis bienes? Como toda decisión económica, los agentes que participan en el mercado lo que hacen es evaluar los beneficios que van a obtener, y para eso van a ver primero los costes marginales para ver cuánto finalmente les va a quedar en la mano. Esto es así de claro. Entonces, si transformamos esta alternativa en una opción económicamente rentable, bueno, ya hay un interés que hasta el momento tal vez no existía. Yo hablo un poco de manera general y sin meterme demasiado en los pormenores de la aplicación que puede llegar a tener en Murcia, pero sí hablo en general como mecanismo. Y entiendo que en el funcionamiento de los bancos de biodiversidad encontramos dos instancias en las cuales se hace evidente la presión fiscal. Son dos instancias entonces en las cuales podemos usar a favor o en contra los tributos para fomentar o desalentar este mecanismo. Solo a efectos expositivos, yo lo llamaría instancia inicial o ambiental, por llamarlo de alguna forma, y la otra instancia final o comercial. Insisto, para que entendamos un poco de qué base estamos hablando. En la instancia ambiental, que es la primera, la presión fiscal se manifiesta a la hora de las actividades de conservar en sí la biodiversidad del terreno natural. Y en la instancia final o comercial, la presión fiscal se refleja más bien en la transferencia de estos créditos ambientales, que son los que resultan como consecuencia de realizar o utilizar este mecanismo. Entonces, si nosotros disminuimos la presión fiscal en algún u otro sentido, en una o en ambas instancias, evidentemente transformamos esta alternativa económicamente rentable todavía en más rentable. Y si la hacemos más rentable, estamos favoreciendo todavía más la conservación de la biodiversidad según el esquema y la lógica de este mecanismo. Entonces, le comenté de estas dos instancias, entramos un poquito en la instancia inicial o ambiental. Recuerden, esa en la que nos enfocamos en la conservación de la biodiversidad. Ahí podemos usar tributos ambientales o beneficios fiscales, cualquiera de los dos. Si usamos un tributo ambiental como medida disuasoria, se puede aplicar, por ejemplo, sobre la realización de actividades lucrativas sobre estos entornos naturales, que sin ser una actividad ilícita, porque no está prohibida, sí la hacemos menos rentable, por ser una actividad que no respeta la biodiversidad. Supongamos un tributo cuyo derecho imponible sea el desmonte de predios naturales. Voy a poner un ejemplo para que se vea claro. Evidentemente, si hacemos internalizar esta actividad de desmontar predios naturales, estamos de manera indirecta favoreciendo el dejarlo como está. De todas maneras, y también indagando un poco sobre este anteproyecto, veía que el artículo 164.2, inciso A, nos habla de no aumentar el gravamen fiscal global. Esto también se conoce como principio de neutralidad fiscal. Es decir, que el anteproyecto nos está diciendo, bueno, apliquen tributos ambientales, esto se aplica generalmente sobre los tributos ambientales, pero no me modifiquen la presión, por llamarlo de otra forma, la presión fiscal global en esa actividad. Entonces, esto de la neutralidad fiscal es una política económica que busca no distorsionar la competencia. De hecho, en los siguientes dos incisos habla de ese mismo artículo de medidas que no distorsionen la competencia regional ni repercutan en la competitividad, y el C dice que
No, perdón, ese era el C. El B dice que no supongan un obstáculo para el desarrollo económico. Es decir, que todo está pensando para no perjudicar a la región de Murcia en su comparación competitiva con otras regiones o con otros países incluso. Y esto genera siempre una discusión, porque en definitiva estamos volviendo a poner por un lado la protección ambiental y también por el otro la parte económica. Y siempre en estos casos hay choques y yo por ahí lo veo muy en claro decir, bueno, si quiero desalentar una actividad contaminante, pero tengo que asegurar la neutralidad fiscal, realmente tengo que hacer malabares fiscales para cumplir todo esto, para desalentar y a la vez no perjudicar la competencia. Por eso tal vez sería más interesante a nivel de todo el Estado para por lo menos igualar esta presión fiscal a nivel de las comunidades autónomas. Pero sí se me ocurre como un ejemplo de decir, bueno, grabemos con un tributo ambiental todas las actividades contaminantes dentro de la región de Murcia que perjudiquen la biodiversidad. Pero a la vez establezcamos un beneficio fiscal ecológico para todas las actividades. Insisto, esto se vería mejor en un gráfico. Entonces, si por un lado a una actividad contaminante le aumento la carga fiscal y por otro lado se la bajo porque con otro tributo se la bajo para mantener la neutralidad fiscal. Y a la misma vez también le bajo la carga fiscal a una actividad que sea protectora de la biodiversidad. Entonces, esta es una única opción que se me ocurre para decir, bueno, a una actividad contaminante le subo un tributo y le bajo otro. Y a una actividad no contaminante le bajo el tributo. Evidentemente lo más fácil sería directamente aplicar un beneficio fiscal a la actividad contaminante y no hacer tanto parche normativo fiscal. Pero bueno, esto de la neutralidad fiscal no sé bien cómo meterlo para poder seguir usando un tributo fiscal, un tributo ambiental. Seguimos en la etapa inicial, para que no se pierda, la etapa esta de la conservación de la biodiversidad, vimos la utilización de tributos ambientales y ahora también podríamos aplicar los beneficios fiscales ecológicos para aumentar este tipo de actividades. En España les había comentado el caso a nivel estatal del artículo 39, al que sigue lo tengo, del impuesto sobre sociedades, si no me equivoco y si no luego me corregirán los financistas, pero de derecho financiero es el Real Decreto Legislativo 4 de 2004, salvo que se haya modificado. Y ahí habla entonces de inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente y luego ya aclara un poco más y habla de un 8% de deducción. A nivel estatal no encontré muchas más en España y a nivel Argentina sí que tenía preparadas algunos beneficios fiscales, algunos ya los mencioné, así que no lo voy a duplicar, pero que se enmarca dentro de acciones nacionales para la protección de la biodiversidad. Son normativas normalmente ambientales, pero tienen un apartado fiscal, como por ejemplo la estabilidad fiscal, para darle ese incentivo y ese apoyo extra. En Argentina no se aplican, no está todavía el tema de los bancos de biodiversidad, sí lo de custodia, pero es que los bancos, y como lo estamos viendo aquí, todavía no está muy desarrollado. Pero estas acciones a favor de la biodiversidad de carácter fiscal sí que son interesantes. La que les había comentado de la estabilidad fiscal de 33 años para emprendimientos forestales y bosques existentes. Luego tenemos la ley 25080 que también estuve comentando, estabilidad fiscal de hasta 20 años, es otro tipo de actividad de desarrollo ambiental, en este caso son solo 20 años, habla de devolución del IVA, en el plazo de un año que les había comentado, de amortización acelerada y de exención en el impuesto patrimonial. Esa no la mencioné antes, pero hay otra normativa que sí contempla ya lo que es el impuesto patrimonial y no tanto la circulación de la ganancia, sino la titularidad de bienes. Esto podría aplicarse en el impuesto al patrimonio en España, pero si no me equivoco, y si no también me van a corregir, entiendo que se encuentra actualmente técnicamente derogado, no porque, digo técnicamente porque sigue vigente, pero si no me equivoco, insisto, hay una bonificación del 100% en el tramo final, que se efectuó en los periodos 2011 y 2012 por la crisis, pero creo que actualmente sigue esa bonificación del 100% para todo el impuesto. Entonces, claro, al favorecer a todo tipo de patrimonio, también va a favorecer a lo que es el patrimonio ambiental, pero no de manera especial.
sí debería ser en juicio. Y finalmente, para no aburrirlos más con estos ejemplos de Argentina, pasamos muy rápidamente a la etapa final o comercial, en donde simplemente me gustaría mencionar que aquí estamos hablando ya de la transferencia de crédito. Ese crédito ambiental que en definitiva es el que va a intercambiar por dinero y es el que va a hacer realmente rentable esa actividad. Y esto se podría tomar desde un punto de vista, desde la titularidad en sí, que es lo que hablábamos antes del impuesto sobre el patrimonio, que ya dijimos que está técnicamente derogado, pero aquí tendríamos que ver todos los tributos en cualquier nivel de gobierno que graben la tenencia o titularidad de algún bien, en este caso inmueble. Y luego, por otro lado, lo que es la transferencia y obtener una renta. En ese caso, evidentemente, a nivel estatal, en España nos estamos refiriendo al impuesto que grava la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedades, depende del tipo de renta que se trata, del sujeto. En Argentina todo está en el impuesto a las ganancias, aquí se diferencia. Tiene que ser una transferencia onerosa porque el artículo 186 de nuestro proyecto nos habla de una transferencia gratuita u onerosa. Si es gratuita no va a haber renta que grabar, si es onerosa sí, y ahí sí podremos utilizar el sistema fiscal. Y lo que es el IRPF puede tratarse tanto de una actividad empresarial o de una ganancia patrimonial, y para ello habrá que, tratar de indagar el tema de la habitualidad y algunos pormenores ya más fiscales, pero sea cual sea el caso, la categoría de renta la gente en la que entre la transferencia de créditos ambientales, lo ideal sería, que hasta ahora no existe, darle un tratamiento fiscal más benevolente. Y finalmente, para terminar, sí me gustaría mencionar el artículo 166.4 también del anteproyecto, que permite la dación en pago de los inmuebles que se encuentran en los bancos de biodiversidad como otra forma de cumplir con las obligaciones fiscales. Y esto también en definitiva es un beneficio fiscal en el cual nos desprendemos directamente del inmueble, pero sabemos que los impuestos se pueden pagar directamente en efectivo o con un bien que sea susceptible de ser valorado económicamente. Entonces aquí, si financieramente estamos muy apurados, está a mala la última opción de decir, entrego como parte del pago de tributos este bien inmueble. En definitiva, como hemos visto, creo que es posible e incluso recomendable realizar una sinergia y complementación de estos mecanismos, utilizando en este caso concreto el sistema fiscal con los bancos de biodiversidad. Creo que sería bueno plantear una reforma fiscal que tenga en cuenta estos aspectos, teniendo en cuenta lógicamente los títulos competenciales y ver hasta dónde puede llegar cada nivel de gobierno, pero sí empezar por un plano lo más amplio posible. Muchas gracias.